Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Ana Saavedra Villanueva es comunicóloga, directora de creación literaria en la Fundación Cultural México, Orgullo y Tradición. Sus cuentos han sido acreedores a premios y reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional. Sus relatos son principalmente de misterio y terror y han sido publicados de manera individual en el libro Tierra de Apariciones y también en antologías de escritoras mexicanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TV UAC. Nos da mucho gusto darle la bienvenida también a una escritora radicada aquí en Querétaro, Ana Saavedra. Ana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos complace mucho que aceptes estar con nosotros, Ana. Platícanos de tu trabajo como escritora, sobre todo cuentos, ¿es tu fuerte? Así es, sí, principalmente escribo cuentos, he escrito de muchos géneros, pero los que más tengo son cuentos de terror, vamos a decir así, sí, de miedo o de fantasmas. Y fuertes, ¿no? Vaya, no fuertes de la temática, sino lo que quiero expresar es que tus personajes en 3 paginitas tienen una personalidad bien marcada. Ay, muchas gracias. Bueno, pues me gusta rescatar la tradición oral y la verdad es que lo que más se me da es los escritos cortos. Estoy ahorita en otro proyecto de empezar ya a escribir una novela, pero bueno, en un cuento corto sí tenemos que tratar de que los personajes pues nos sorprendan y convenzan al lector, ¿no? Y eso me imagino que es difícil el cuento precisamente por el poco espacio que se brinda el propio autor, porque pues no hay límites establecidos, ¿o sí hay? No, la verdad es que no, yo creo que cada historia tiene su propia extensión, la historia es la que determina si va a ser más o menos larga y la verdad es que yo creo que a mí me encanta que los personajes digan lo que tengan que decir y no cosas accesorias, entonces también por eso a veces no me extiendo tanto. Sí, luego, perdón, pero tantos años de profesor que me dicen a veces que en los trabajos, ¿de qué extensión? Lo mínimo que te sirva para expresar con claridad tu pensamiento. No me echen rollo, porque aquí en ciencias sociales tendemos al rollo. Tú eres comunicóloga, ¿verdad? Sí, ¿Y cuándo empezaste a escribir literatura? Pues empecé a escribir hace casi 12 años, cuando nació mi segunda hija. Fue algo muy curioso, pero fue cuando ahí me di cuenta que era lo que quería hacer, que me gustaba hacerlo, pero no porque antes no quisiera, sino que antes yo vivía erróneamente con la idea de que ya no había nada nuevo que decir. Que mejor me dedicaba a leer, porque me encanta leer los clásicos, que mejor me dedicaba a aprender todas estas, y que además no iba a alcanzar la vida para leerlos a todos. Entonces tenía como esa idea equivocada de que no había nada nuevo que decir, y por muchos años no empecé esto que me encanta, ¿no? Yo tenía ideas en mi mente, tomaba fotografías, pinto, me gusta mucho la cuestión audiovisual también, pero no lo había escrito porque no sentía que fuera necesario. Estaba completamente equivocada. ¿Y luego? ¿El chispazo? Exactamente. ¿Cómo fue? De pronto me di cuenta que sí valía la pena y fue algo muy curioso, fue algo muy como... sí, no lo estaba yo pensando. Entré yo a un grupo de escritores españoles, escritores y lectores españoles, y había muchos escritores independientes. Hace 12 años, que yo no sabía ni siquiera que era un escritor independiente en esa época, se oía muy poco. Claro que existían, pero pues no se oía como mucho, menos aquí en México yo no lo había oído. Y empecé a interactuar con estos escritores, empecé a leerlos y me empecé a dar cuenta de que sí había cosas interesantes que decir actualmente, en que sí había cosas que podían sorprender a los lectores y gustar. Y fue algo muy curioso porque uno de estos escritores una vez me preguntó, oye, ¿qué es esto del Día de Muertos? Hace 12 años que pues allá no tenían como que ni idea. Y a mí, no sé por qué se me ocurrió decirme, mañana te digo, en vez de contarle así rápidamente, y escribí un cuento. Entonces escribí un cuento que se llama Aromas en la Oscuridad, que por aquí anda en una antología, y se lo di a leer, y él quedó, bueno, le gustó muchísimo. Le gustó tanto que me estuvo insistiendo en que lo publicara en Amazon, que en aquella época no había Amazon en México, era solo Estados Unidos, España y no me acuerdo qué otros países.
Y yo, ¿cómo crees? O sea, yo estaba como muy indecisa. Total, que me convenció, lo subí a Amazon y al otro día estaba en primer lugar de terror en España. Entonces a mí me sorprendió muchísimo, bueno, también a él, desde luego, yo me imagino. Y ahí fue donde se me quitó esta venda de, ¿sí le puede interesar a la gente lo que diga? Sí, sí vale la pena intentarlo. Qué sorpresa para ti, pero sí. Para uno no es tanta sorpresa. Ahora que nos diga en dónde leerla, van a ver la fuerza de sus cuentos, y son verdaderamente cortos. Ana, aunque ha habido periodistas, escritores, el paradigmático es García Márquez, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad son oficios un tanto opuestos, ¿no? Porque el periodista escribe de lo que pasó hoy y el escritor de literatura de ficción pues escribe de lo que no pasó, de lo que pudo haber pasado, combinado. Ahí como ya vimos cómo diste el paso, pero ¿cómo te sentiste al cambiar, digamos, pues casi de profesión, ¿no? Fue algo muy curioso, pero la verdad es que una parte de mi alma descansó, o sea, tengo que decirlo, la verdad, sentí que estaba haciendo lo que me gustaba. Lo que más me gusta es escribir. Ya después que me lean, cómo publicar, lo que le guste a la demás gente es lo complicado, ¿no? Pero yo disfruto mucho el proceso de escribir, aunque es complicado, es cansado, es largo a veces. Medio tortuoso. Sí, medio tortuoso. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Y bueno, y ahí tuviste la fortuna que a la primera te leyeron. Sí, fue algo así muy... Reafirmó, ¿no? Reafirmó esta inquietud que yo siempre tuve desde chica, y entonces lo que empecé a hacer es a escribir y a mandar mis cuentos a concursos. Porque fue como que lo que se me ocurrió a la mano sin saber más nada después de ese primer experimento que hice. Fue lo que empecé a hacer. Y también te ha ido bien, ¿no? Veo sí, que has ganado algunos premios. Sí, me ha ido bien. Y bueno, pues eso, obviamente eso hace que me motive más, ¿no? Pero como alguna vez un escritor, que ahorita ya no recuerdo su nombre, también un escritor español, que tenía muchísimos premios, pero él sí tenía una cantidad así extraordinaria de premios. Y yo decía, ¿cómo le haces para tener más de 100 premios, por ejemplo? Dice, bueno, es que si tengo más de 100 premios, quiere decir que he participado en más de 1000 concursos. Sí, claro. Entonces eso también alimentaba mucho ok, pues hay que intentarlo, y hay que intentarlo muchísimas veces, porque uno realmente no sabe cuándo es que le va a atinar, o va a estar en el momento adecuado, o va a escribir lo que se necesitaba decir, ¿no? Ana, una pregunta un tanto personal. ¿De dónde salen tus cuentos, tus personajes, tus historias? ¿Cómo se te ocurren? Bueno, yo soy soñadora, pero me refiero a la palabra literal. Yo me duermo y sueño y despierto y me acuerdo de mis sueños. Entonces, y toda mi vida me he acordado de mis sueños. Y es más, si despierto varias veces en la noche, todas las veces me acuerdo de lo que soñé. Entonces, pues esto yo creo que alimenta también esta imaginación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vengo de una familia que toda es muy de esta tradición oral de contar historias. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, él era, bueno, excelente. Empezaba a hablar y al rato ya estaba toda la gente a su alrededor escuchando lo que decía, porque además era divertido, era elocuente, y hasta sus 97 años que falleció, él seguía contando historias. Él nunca escribió, quién sabe si lo tuviera en mente, pues en aquella época no se usaba a lo mejor, pero la verdad es que era un narrador nato. Entonces, pues a mí me encantaba escuchar esas historias. Y del lado materno, igual, mi abuela siempre me contaba, nos reuníamos y nos decía, ¿qué les cuento? Y todos, es una historia de miedo, ¿no? Mi mamá, en fin, esto de la tradición oral y estar imaginando cosas, y además yo tengo una imaginación como que muy activa, entonces estoy en algún lugar y ya me estoy imaginando qué está pasando, o estoy viendo a algunas personas en una cafetería y ya les estoy inventando una historia. Me gusta, y además es un ejercicio muy bueno que lo recomiendo por si les gusta escribir, o sea, irse a un lugar, quedarse calladitos, ver a la gente y empezar a tratar de imaginar su historia, que van a hacer, porque están así, están enojados, y eso también va alimentando pues la imaginación. Por cierto, esa costumbre
tu familia, que hoy está muy balaceada, porque hoy hasta los sí. niños chiquitos, el celular ahí, y no hablan, ni Exactamente. oyen ruidos. Sí, no, ni se enteran de lo que pasa. Entonces, pues a mí me parece muy triste, pero por fortuna yo creo que se ha podido... De hecho, también es lo que intento. En este libro en particular, que son historias de fantasmas, intento que estas historias, obviamente están ficcionadas, y algunas están basadas en anécdotas que me contaron, que les pasaron, en fin. Pero es lo que quiero, bueno, al menos que no se pierdan. Si ahorita no me están escuchando las generaciones jóvenes, los niños, pues dejar un pequeño testimonio para que a lo mejor dentro de unos 10, 15 años les entre esta curiosidad y digan, mira, esto es como parte de lo que se pudo haber contado, ¿no? En una cita familiar. Presentar algunos de tus... Claro. Bueno, este es este libro se llama Tierra de Apariciones. Este se publicó en el 2019, ganó la convocatoria que hace el Fondo Editorial de Querétaro. Y salió en el 2020, justo una semana antes de la pandemia. Y el premio es la edición, ¿verdad? Ajá, el premio es la edición. Sí. Que bueno, la verdad es que a mí me gustó muchísimo ese premio, porque de hecho este proyecto yo estuve 3 años trabajando en él, porque además están ilustrados. Entonces, Pero no nos hacen ahí un acercamiento, por favor. Son 31 relatos y los 31 relatos están ilustrados. Entonces yo tardé 1 año haciendo relecturas, recabando información, y en fin. Otro año escribiendo como tal los cuentos, y el último año se me ocurrió ilustrarlos. Que eso no es algo que pida la convocatoria, pero pues yo la mandé así. ¿Pero ilustraciones tuyas? ¿O? Sí, son mías. Todas las ilustraciones son mías y son en carboncillo. Sí, le digo que me encanta dibujar y además yo no sabía dibujar. Y mientras te tardas 3 años Ay, no, qué barbaridad. en escribir tu material, ¿con beca o qué? No, en los ratos libres, en los momentos de la noche, de la mañana. O sea, aparte hay que trabajar de para todo. Aparte de los hijos, los hijos. De las hijas. Tengo 2 niñas, esto es aparte. ¿Y les platicas? Claro, desde luego, no, y a ellas les gusta, ya todas las 2 están haciendo sus historias y anotan sus personajes. Entonces, ¿ese libro contiene 31 cuentos? Ajá. Sí, y a ver, dinos de otros. Este tiene 31 cuentos y todos son de fantasmas, pero fantasmas como muy mexicanos. Esta es una antología que se llama Domar los Vientos. Aquí es donde acabó, después de mucho tiempo, el primer cuento, el cuento con el que inicié y con el que le fue muy bien en España. Después acabó en esta antología, que esta antología era un premio que hacen en Canadá, que se llama, no me acuerdo, aquí dice, Concurso Internacional de Cuentos Oscar Wilde, y yo quedé aquí. Ese cuento quedó con mención de honor. Entonces, bueno, para mí fue fabuloso porque después de muchos años... ¿Así en español? En español, sí. No sé, la gente está en Canadá, pero hablan en español. Y lo escribieron en español y todos los cuentos están en español. Entonces, aquí quedó de Aromas en la Oscuridad, que fue el primero con el que empezó todo. Y que sigue siendo un cuento, pues la verdad, como muy emotivo. Es un cuento que habla sobre la tradición de Día de Muertos, pero tiene un final muy emotivo y yo creo que ese es lo que le gusta mucho a la gente. Y bueno, ese quedó aquí. Este es el que acaba de salir en este año, en el 2023, creo que salió en enero, febrero, acaba de salir. Un título en latín. Sí. Este es una antología también. Esta es una antología. Por fin nos hicieron un acercamiento. Pero esta antología, me encanta este proyecto porque es la primera vez que me invitaron a participar en el proyecto. O sea, no es un concurso que haya yo mandado, no, me llamó la editorial para invitarme a participar. Pues maravilloso, sí, no. Entonces para mí la verdad es que fue maravilloso. Y el cuento con el que yo participo se llama El espejo de la abuela. Estos también son historias de terror, todas ellas. Todas. ¿Esa es una antología de diferentes autores? Esta es una autores? antología de diferentes autores. Fue cuando me invitan a participar en la antología con El espejo de la abuela. Es también una historia de terror, todos son historias de terror. Y me encanta porque la verdad es que estoy con autores mexicanos impresionantes, ¿no? Cuando después me enteré quiénes iban a estar en la antología, bueno, wow. Fue para mí un honor y un gusto y estoy muy contenta por este libro. Este libro lo pueden encontrar en Fondo Editorial Blanco, así se llama la editorial.
¿Y hay más? Hay más, estos también son antologías. Este sí es mío. Este es lo primero que publiqué antes del libro de fantasmas, vamos a decirlo así. Este lo publicó una fundación, Fundación Cultural México, Orgullo y Tradición. Es una fundación aquí queretana. Y habla básicamente pues, de su personaje icónico, su símbolo de la fundación, que es esta muñequita que viste de blanco, que se llama Pasecita. Y este es un cuento infantil que se presentó en el 2017, cuando vinieron 21 delegaciones de chicos bailarines a un evento que se llamó Los Niños Bailan en Querétaro, Los Niños de América Bailan en Querétaro, y este se presentó ahí en el Teatro de la Ciudad, y es bilingüe, como esta fundación anda en muchos viajes y pues necesitaba como que estuviera en dos idiomas, es bilingüe y también está ilustrado. Este está ilustrado en acuarelas y estas ilustraciones también las hice yo casi todas, salvo dos. ¿Bilingüe a qué otra lengua? En inglés, en inglés y español, pues porque viaja por el mundo y luego anda, es como más fácil ponerlo en inglés. Este es otro. Este es el primero y ya después de este fue que escribí el de Tierra de Apariciones. Esta es una editorial que se llama Escritoras Mexicanas. Esta también quedé con un concurso. Este concurso fue en el 2021 y aquí participo con un cuento también en esta antología. Estas también son antologías. Esta es otra antología que esta se publicó en cuarentena. Estos hicieron un concurso para publicar 100 relatos en cuarentena, por eso es 100 sobre 40, 100 relatos de Hispanoamérica. Hablando sobre lo que se vivió en la cuarentena. ¿Es española la edición o es mexicana? Es mexicana, a pesar de que lo pusieron así, pero sí recabaron de muchos lugares, de muchos países. Española. Exacto, y lo hicieron muy interesante porque lo dividieron en 3 etapas. Antes de cuando estaba la pandemia, antes que no sabíamos nada. ¿Qué nos iba a pasar? Cuando estábamos ya, que ya sabíamos como qué nos iba a pasar, y el después, ¿no? Entonces, como lo fueron cada escritor creando su historia de que ya la superaron o no. La acomodaron. Ajá, ahí lo acomodaron, entonces me pareció eso muy interesante. Y este es un proyecto este es un poema y este está traducido, está en español y en totonaca. Ah, qué bonito. Sí, esa es una editorial que también invita y hace sus convocatorias anuales. Bueno, ahí medio lo ven. para enviar poemas exclusivamente y siempre traducirlos a la lengua totonaca. Y para leerte, ¿qué los compramos en Amazon o tienes una página que esté algo? Bueno, ¿los compramos en la librería? Algunos sí, algunos. Por ejemplo, me lo pueden pedir a mí, me pueden seguir ahí en redes sociales. Estoy como Ana Saavedra Villanueva. Es todavía de la edición del Fondo Editorial de Querétaro, pues todavía yo tengo algunos ejemplares, me lo pueden pedir a mí. Y si están aquí en Querétaro, pues nos ponemos de acuerdo y se los entrego sin ningún problema. Yo me voy a quedar uno ya. Sí, claro. El otro sí está con la editorial, editorial Fondo Blanco. Fondo Blanco. Y los demás, pues también están con las editoriales, o sea, hay que buscarlos con editorial. Básicamente con tu nombre me imagino sí, que... ahí aparece. En Google o en otro buscador, llegamos a ti. Una pregunta diferente. Sí. ¿También eres directora de una fundación cultural? Sí, directora de creación literaria de la fundación justo esta de la muñequita. Ah, correcto. La fundación se dedica a promover una cultura de paz a través del arte. Entonces tiene varias disciplinas, principalmente la danza, pero yo entro allí por la parte literaria. Entonces yo hago eventos, llevo escritores y les invito a escritores para que los alumnos tengan como esta interacción más cercana, les hacen dinámicas, les cuentan sus libros, les leen sus cuentos, en fin. Esa es una. Tenemos también otras de dinámicas de un club de lectura. Entonces ahí en esa fundación básicamente yo aporto la parte literaria para los alumnos. Se llama Fundación Cultural México, Orgullo y Tradición. Así es. También lo pueden encontrar así en Facebook. Eso es una fundación queretana. Perfecto. Y ahí yo admiro mucho, sin conocer a fondo, el trabajo de los promotores culturales, porque suscitar el interés por la cultura está complicado, ¿verdad? Y además hay unos falsos
promotores culturales que casi siempre están ligados a puestos públicos, ¿no? Que se lo dan a alguien que en realidad no ni es artista, ni promueve, ni sabe bien. Ahí, ¿a qué te enfrentas como directora de la fundación? Pues en ese aspecto, híjole, pues yo creo que a tener esta terquedad de seguirlo intentando, la verdad es que no hay otra manera. Inclusive, además, en lo que a mí me toca, porque le digo que tiene varias disciplinas, la literatura, esa todavía es como más complicada de convencer a la gente de leer, es muy complicada. De que les guste, a los niños siempre van a decir, sí, nos gusta, pero bueno, sí, de eso la al danza hecho. Y las artes plásticas, pues Sí, se agarran más fácil. Es lo más fácil. De hecho, cuando empecé aquí en la fundación era muy curioso porque tenían sus talleres de danza y yo tenía el mío y yo los veía pasar hacia todos los niños, adiós, porque no, pocos eran los que se querían quedar con leyendo cuentos o que les contara yo historias, no preferían irse a bailar. Pero bueno, es un trabajo que no se detiene, que tiene que estar ahí uno impulsándolo y que la verdad es que luego sí hay niños interesados, pero están a lo mejor... Nadie les ha Sí, no sabían, ajá. Hay unos que tienen como hasta el talento natural, ¿no? Entonces es cuestión de tener paciencia y de irlos encontrando. Y ojo que en el caso de Ana, en su biografía personal, su abuelo paterno y su abuela materna son los que le dieron cuerda de chiquita, entonces yo digo porque los abuelos podemos tener un papel importante. Claro. A pesar de pues ya ni de la tele, ya de los teléfonos. Sí, no, desde luego que sí. La verdad es que rescatar, yo creo que la tradición y la familiar también es algo muy bonito, ¿no? Yo cuando acabé este libro, sobre todo, que habla sobre estos relatos y que me inspiró pues en mi infancia, fue para mí muy satisfactorio terminar y así como que era un regalo para ellos, ¿no? Digo, ya no vivía ninguno de mis abuelos en ese momento, pero es como, ay, ya, saldé esta cuenta, ya quedó aquí, que descansó algo en mi alma. Qué gusto les hubiera dado. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Solo una pregunta rápida, pero es complicada. Tu género, tu estilo, tus cuentos son de terror, sobre todo, de miedo. Son historias de miedo. ¿Tiene alguna relación con la violencia que para el país es un azote ahora más que nunca antes? Seguramente que sí, porque ahorita que estaba pensando que estos son de miedo y de fantasmas, pero estoy por escribir o estoy escribiendo en proceso y algunos de los que han quedado últimamente con premios hablan sobre la violencia contra la mujer. Entonces, pues yo creo que finalmente sí, ¿no? Por un lado, respeto, temor a la muerte que tenemos y que nosotros como mexicanos entendemos de una manera diferente, pero otra, la realidad, ¿no? Están como contrastados, yo creo. Entonces, desde luego que la violencia que vivimos no nos podemos cegar a ella, está allí, está presente en todos lados, y de alguna manera yo creo que acaba, pues, invadiéndolo todo, ¿no? Bueno, pues tanta más falta nos hace una cultura de paz. Ana, muchas gracias por estar aquí, pero también gracias por tu trabajo cotidiano de sentarte a escribir, porque pues lo haces, no sé si directamente para los lectores, porque finalmente tu trabajo acaba en personas que lo leemos y lo disfrutamos. Ay, muchas gracias y encantada de venir. Bueno, Ana Saavedra Villanueva, ahí busquen su obra porque vale mucho la pena y material escaso y los escritores. Muchas gracias al equipo que nos apoya y a todos ustedes por su amable atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.